Siempre se ha dicho que los finales no son el fuerte de Stephen King. A pesar de que muchas novelas del autor tienen finales bastante buenos, una mayoría parecen no ser muy satisfactorios, como si el autor se apasionara mucho al inicio de sus novelas pero fuera perdiendo la motivación. Soluciones fáciles o extrañas, cosas como la mano de Dios, usada en muchos de sus libros, o simplemente quemar o explotar todo, parecen finales sacados de la manga para finalizar una novela fácilmente. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. No obstante, algunos de sus finales, aunque no satisfactorios, son aceptables, podemos vivir con ellos, pero luego hay un par de finales que rozan lo bizarro, lo ridículo o lo caricaturesco. La forma de solucionar el problema o de deshacerse del villano se convierte en un circo en el cual las cosas más bizarras hacen presencia y las soluciones más ilógicas o inventadas se manifiestan. La mayoría de estos libros son bastante buenos, pero en realidad contienen escenas en sus finales que carecen de todo sentido. Estos son para mí los 10 finales más bizarros en libros de Stephen King. Lógicamente, como discutiremos finales, habrá spoilers de los libros en cuestión. Número 10. Ojos de Fuego. Ojos de Fuego es una novela bastante seria. De hecho, el final de su trama central es bastante decente si dejamos el incendio de lado. La muerte de Andy, el final de los villanos, todo es bastante bueno. Sin embargo, la duda principal que se nos siembra en cuanto los hechos concluyen de esta manera es ¿qué sucederá con Charlie? Una pequeña niña que queda huérfana con una terrible historia a sus espaldas. Incluso podemos hacer las paces con un final cuando la vemos regresar a la granja y la imaginamos viviendo con la pareja de ancianos. Pero es luego de esto que toma la decisión que parece lógica para una niña, pero que es bastante ridícula para el final de una novela tan seria y dramática, y quedamos abismados cuando el cierre final de la novela es que la niña decide acudir a la revista Rolling Stone. Número 9. Salem's Lot. Mi problema con Salem's Lot es más personal. Sinceramente me parece muy poco realista la forma en que se desenvuelven los hechos y de nuevo la forma de recurrir al fuego como solución fácil. Primero, que los únicos 2 sobrevivientes decidan simplemente huir lejos del pueblo, dejándolo tal y como está, un peligro para el resto de la humanidad, toda una sociedad desaparecida, y que simplemente ellos se alejen y no suceda nada, nadie se entera y nadie decide investigar qué sucedió. Simplemente, mucho tiempo después, algunas muertes se presentan de manera casual y los protagonistas deciden volver al pueblo y quemarlo. Un final que a mi parecer no tiene mucho sentido y al que se le da una solución que en realidad no sería muy efectiva y que más aparenta un recurso fácil para darle fin a la trama. Más parece el final de una historia de zombies donde todo se salió tanto de las manos que lo único que se les ocurrió fue lanzar una bomba nuclear y desaparecer todo. Número 8. Un saco de huesos. Aunque la aparición de la esposa de Michael Noonan se presagió durante toda la novela, no dejó de ser bastante extraña. Todo el final de la novela está lleno de cosas bastante caricaturescas, desde los enemigos, entre comillas si se pueden llamar de esta manera, Max DeVore en el cuerpo de su asistente y la extraña forma en que se presenta el espíritu de Sarah Tidwell y las situaciones como tal. Pero es la aparición del fantasma de Joanna y la resolución del conflicto lo más extraño de todo. Además, el tema de la adopción en el epílogo también es ligeramente anticlimático. Número 7. La Torre Oscura. Tal vez se esperaba demasiado para el final de la historia más larga de King. Muchos odian el final de la saga como tal. A mí personalmente me gustó. La forma en que la obsesión de Roland lo lleva a su propia condena me parece un final redondo y bastante bueno. Sin embargo, sí tengo un problema fuerte con un aspecto del final de la saga y son los personajes, pues para mí son el aspecto más importante de una novela y la forma en que King terminó sus historias me pareció bastante incoherente. En primer lugar, villanos tan importantes como Randall Flagg o el Rey Carmesí, que han sido construidos no solo en la Torre Oscura, sino en una multitud inmensa de libros como los villanos principales, seres más aterradores y poderosos del universo del autor, y tienen un final patético. El Rey Carmesí terminó siendo una decepción y la muerte de Flagg fue además de estúpida, decepcionante, pues ni siquiera tuvimos un encuentro con los pistoleros de su parte. Además del final de Eddie, por ejemplo, que simplemente murió de manera descuidada y sin cumplir un propósito, o el final de Susana encontrándose coincidencialmente con otra versión de su familia en otra realidad, lo cual para mí supera los límites de la ficción, siendo un final demasiado fantasioso y romantizado. Número 6. Tommy Knockers. Lo que me sucede con Tommy Knockers es similar al caso de Salem's Lot. La resolución de cómo desapareció la nave y los seres en ellos y la conclusión de la relación de Roberta y Garner me pareció buena,
pero el problema principal en la historia era Haven, el pueblo que ahora estaría infestado de personas poseídas, entre comillas, con muchos problemas, cargos de conciencia y demás, y sobre todo representando un nuevo peligro para la humanidad. Daría casi para desarrollar esta trama durante otra gran parte del libro, pero es solucionado de una manera, de nuevo, bastante fácil, decepcionante y sobre todo, bizarra. Número 5. Apocalipsis. La mano de Dios es casi un cliché de Stephen King, en especial de sus finales. Incluso la vimos al final de una de sus sagas más importantes, y es que usar un Deus Ex Machina para terminar una historia tan larga y seria es una ridiculez. Toda la lucha de los sobrevivientes y su viaje desde Boulder parece no tener sentido, pues al final lo único que pudieron hacer fue sentarse a mirar cómo literalmente una coincidencia, y como dice textualmente en el libro, la mano de Dios, hacían el trabajo por ellos, y de nuevo creando una explosión que, como en muchos finales fáciles de King, termina por limpiar todo, incluidos el problema y la trama. Número 4. La mitad oscura. Lo más doloroso del final de La mitad oscura es que su trama tenía una profundidad bastante buena y la dualidad de George Stark y Thad Beaumont se podía resolver de una manera psicológica e interesante. Todos esperábamos que George y Thad se enfrentaran de una manera inteligente e incluso imaginamos un final catastrófico donde el autor recuperara a Stark como parte de su personalidad o algo similar. Sin embargo, no llegamos a ver nada de esto, pues simplemente a Stark lo cargan unos gorriones y se lo llevan al cielo. Un final ridículo, casi sin sentido y que pareciera haber sido escrito simplemente al azar. Número 3. It. El último acto de It tiene bastantes elementos que han torturado a los lectores desde su publicación y con los que nunca se han podido hacer las paces. La forma en que It fue derrotada nunca ha convencido a nadie y el tema de lo que sucede en las alcantarillas con los niños siempre ha sido en extremo bizarro y extraño. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Pero sobre todo la forma en la que Bill devuelve la conciencia a Audra, montándola en Silver y lanzándose a toda velocidad por la ciudad, en realidad es ridícula y carece totalmente de sentido. Número 2. Needful Things o La tienda. Cuando pienso en un final que me haya asombrado por lo ridículo, entre los libros de King siempre viene a mi mente Needful Things. Tenemos a George LeVay, una entidad en extremo poderosa que logró crear un caos impresionante en Castle Rock. En el momento en el que comenzamos a perder la esperanza, pues este ser parece invencible, es derrotado de la forma más extraña y bizarra posible. Alan Pangborn utiliza trucos de magia, sombras chinas para crear figuras en la pared y de repente obtiene el poder del blanco de la nada para ahuyentar a LeVay, quien escapa por los cielos en una carroza de fuego. En realidad, una escena que carece de todo sentido y una resolución terrible para una novela maravillosa. Número 1. La cúpula. La intención de King con la resolución del conflicto en la cúpula se entiende, sin embargo su ejecución fue bastante mediocre. En principio, solo el hecho de que la cúpula haya sido una broma o experimento de los niños de una raza alienígena ya le dio a una novela bastante cruda y seria un tono caricaturesco y rompe con el realismo de la historia, pero lo peor es la solución. El recurso de solucionar todo con Julia abriendo su corazón y convenciendo a las criaturas de dejarlos ir tiene una buena intención, pero en realidad hace ver tonto a todo el conflicto. Yo antes era como tú. ¡Tenemos los mismos ojos! Pues simplemente Julia consigue que los seres que contemplaron toda la crueldad, violencia y drama que causaron sin mover un dedo, simplemente se compadezcan de ella y de su pasado y decidan liberarlos, haciendo del final de La cúpula una de las mejores novelas de King, en mi opinión, algo en realidad bastante ridículo y sobre todo decepcionante. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.